Vamos a ir a la carta a los Efesios y vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el 5. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno. Gracias por recibir, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y hoy queremos escuchar de vos, Señor, de tu palabra, que nos enseñes, que nos instruyas, Señor, y todo el poder que tiene tu palabra para actuar sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo entendimiento, trayendo claridad y que todo quede, Señor, bajo tu cobertura y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a leer la carta a los Efesios en el capítulo 2, del 1 en adelante, recordándoles un poquito de que esta carta a los Efesios, como hablamos en alguna oportunidad, acá el apóstol Pablo pinta de alguna manera el diseño de lo que es la iglesia del Señor. Así que yo quiero decirle de que cada uno de ustedes, mi mensaje en el día de hoy tiene que ver con hacerles recordar un poquito de que cada uno de ustedes son determinantes en el cuerpo de Cristo. Y no se nos puede pasar por alto eso. Son determinantes. Y de hecho Pablo comienza diciéndonos esto en la carta a los Efesios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Indudablemente acá Pablo está haciendo mención a esa sublime salvación que nosotros hemos recibido. Nos está diciendo de dónde nos sacó Dios, cuál era nuestra condición cuando nosotros llegamos al conocimiento. Dice la palabra que Él nos salvó y que nos dio vida cuando estábamos, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Mi querida iglesia, yo quiero decirle de que hoy hay una naturaleza nueva en ustedes, que hay un milagro que Dios ha obrado en la vida de cada uno de los que han decidido poner su fe en Cristo. Que dice Pablo de que en otro tiempo nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Así que yo de alguna manera me colgué de ahí como para decirle de que este mensaje está basado justamente en esa corriente del mundo. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que nosotros no podemos volver atrás. Porque dice acá la palabra, fíjense en que en los versículos 2 y 3, ustedes van a ver que en los versículos 2 y 3, Pablo de alguna manera está dimensionando esa salvación tan grande que se nos dio. Está haciéndonos valorar de dónde nos sacó Él. Y que en teoría o deberíamos no volver a entrar en esa corriente. Dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. En otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, andábamos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Pero ¿qué es lo bueno que hemos recibido? Que hemos recibido ahora una naturaleza creada según Dios. Se supondría de que no deberíamos de andar, pero si la palabra nos advierte, es porque lamentablemente incurrimos y a veces nos metemos de nuevo en esa corriente del mundo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que ustedes puedan valorar esa nueva condición que tienen, que yo pueda valorar la nueva condición que tengo como hijo de Dios. Que si andábamos en nuestros delitos y pecados, eso era en otro tiempo. Que si seguíamos la corriente del mundo y operábamos bajo el control del príncipe, dice Pablo, de la potestad del aire, era en otro tiempo. Y ahora no debería de ser así. De alguna manera yo le decía, no está hablando de la salvación por gracia,
Yo quiero que ustedes puedan dimensionar, que yo, mi familia, podamos dimensionar lo que se nos ha dado. Por eso quiero decirle, ustedes son determinantes. Nosotros a través de unos mensajes de consejería cristiana que hacemos a través de un número de WhatsApp que sale por la televisión, le decimos a la gente y se lo decimos con convicción realmente porque lo creemos, son valiosos para Dios. ¿Cuánto más su iglesia? ¿Cuánto más la iglesia del Señor tiene un valor enorme? ¿Saben por qué le estoy diciendo eso? Porque cuando llegó esa nueva naturaleza a nuestras vidas, cuando usted decidió seguir a Cristo y poner su confianza y su fe en Él, Él lo ha hecho de nuevo. Él le ha dado una nueva vida. Y a través de esa nueva vida yo estoy seguro que usted podría pasar al frente y contarnos su testimonio y contar lo que el Señor ha hecho. Y estoy seguro que usted me diría de que la calidad de vida en usted se ha elevado. Hemos pasado a vivir una calidad superior de vida. Y yo no estoy hablándolo desde la perspectiva económica o de tener más o menos materialmente hablando. Yo estoy hablando de la capacidad de una calidad de vida genuina en cuanto a cómo vivo con mi familia. Quizás antes, hay personas que antes no podían disfrutar de su familia porque estaban inmersos en el mundo de la droga, del alcohol. Personas que Dios los sacó de una enfermedad terminal y que hoy pueden disfrutar en serio de lo que es la familia. Personas que antes andaban, como dice la palabra, en otro tiempo eran operadores de un príncipe de la potestad del aire, que es el que hace que se mueva todas estas fuerzas espirituales y hace que vivamos un clima hoy en el mundo que llegamos a un punto que se vuelve hasta insoportable. El otro día escuchaba a la pastora Viviana, ella decía, oremos por la paz social del mundo, de lo que se está viviendo en el país. ¿Ustedes quién creen que producen ese clima? Ese clima lo produce el príncipe de la potestad del aire. Ese clima que hoy vivimos a nivel mundial, y no hace falta que nos vamos muy lejos, acá en nuestro país, se viven climas muy tensos, climas de mucha violencia ideológica, con ganas de ¿qué? De dominar el mundo, muchos conflictos políticos, mucha inestabilidad social. Todo eso, ¿quién domina y quién gobierna todo eso? El príncipe de la potestad del aire. Pero yo quiero decirle y quiero darle una buena noticia. ¿Somos parte del cuerpo de Cristo, sí o no? ¿Somos parte de su iglesia? Sí, ¿no es cierto? Yo quiero decirle que Dios le ha dado a la iglesia la capacidad y el poder de estar por encima y no por debajo. Le ha dado la capacidad de estar sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Y sobre todo lo que se encuentra, todo lo puso, dice, bajo las plantas de los pies de Cristo. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que usted y yo somos su cuerpo. Entonces, por eso yo quiero en esta mañana hacerle ver lo relevante que son cada uno de ustedes. ¿Para qué? No solamente para que podamos vivir en una calidad superior de vida y que me vaya bien y que eso está buenísimo, porque eso es parte. Si no sabe para qué, para que usted sea un material de edificación en la iglesia. Tenemos que ser ladrillos aptos para que podamos edificar este edificio espiritualmente hablando, es lo que yo le estoy diciendo. ¿Y saben qué es este edificio? Ese edificio es el diseño que Dios ha establecido. Por eso me van a escuchar que hablo mucho del diseño divino y del diseño divino, porque es el diseño divino que ahora en este tiempo, más allá de mi calidad de vida en lo personal y como familia y del milagro que Dios ha hecho en mí, he llegado a un punto en donde ahora estoy viendo algo que hablaba Javier al principio, estoy tratando y Dios me está mostrando los propósitos que Él tiene. Cuando nosotros llegamos al punto de comenzar a ver los propósitos de Dios, vamos a empezar a darnos cuenta qué tan importantes somos. Y es por eso que el mensaje apunta a que podamos rescatar de que ya no podemos andar en la corriente del mundo. Porque si nos dice que antes andábamos, pero fíjese que más adelante el consejo dice, despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo. Eso quiere decir porque venimos a la iglesia y ¿sabe lo que sucede? Que a veces venimos a la iglesia y seguimos trayendo los mismos delitos. Mire, ¿qué son los delitos?
¿Por qué la Biblia nos dice que nos levantó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Por qué distingue tan bien delitos y pecados? La palabra delito viene de una palabra griega básica que significa dar un traspiés. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quisiera bajar, por ejemplo, este escalón y yo le erro al primer escalón como tendría que hacerlo, ¿qué es lo que puede pasar? Me caigo, ¿no es cierto? Y termino mal. O sea, la acción mía era bajar de esta plataforma y bajar correctamente, pero esa acción que en principio era correcta puede terminar muy mal, de una manera equívoca. En otras palabras, ¿qué es lo que significa ese traspiés? Esa palabra está denotando la idea de ¿qué? Denota la idea de haber pasado un límite. Eso quiere decir la palabra. Estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos. ¿Qué quiere decir? Que hemos pasado un límite y hemos desafiado los límites de Dios. Eso es delito. Ahora, la palabra pecado ya tiene que ver con nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Y los delitos qué son? Y los delitos son los actos propiamente dichos de esa naturaleza. Si yo le digo a usted, el perro, ¿qué es lo que hace? Ladra y muerde. ¿Por qué? Porque el perro tiene en su naturaleza animal, la característica del perro que hace es ladrar y morder. Vieron que pasa un auto ahí por mi... No pasan muchos autos por donde vivo yo, es re tranquilo, pero cuando pasa un vehículo, ¿qué hacen los perros? Salen disparados detrás del auto, ¿no? Y quieren morderte la goma del auto, los neumáticos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, es perro. El pecado en el ser humano es una naturaleza. Y tendríamos que remitirnos a Génesis 3, versículos 6 y 7. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice que la mujer comió del árbol que dijo Dios no deberían de comer, o no tenían que comer, y dice, le dio de comer también a su marido. Fueron engañados por la serpiente. ¿Y ellos dónde estaban? En un contexto en donde tenían toda la cobertura de Dios, en donde todo era perfecto, en donde nada les faltaba y todo estaba bien. Pero ¿qué es lo que pasó? Desobedecieron. ¿Y qué es lo que entró? Más adelante, muchos años después, el apóstol Pablo nos dice que ese pecado entró por un hombre y que por el pecado entró la muerte y esa muerte pasó a todas las generaciones por cuanto todos pecaron. Desde ese entonces, esa es nuestra naturaleza. Más allá de que la palabra pecado o detrás de esa palabra de pecado, ¿cuál es la idea? La palabra pecado tiene la idea de errar el blanco. Esa es la palabra, errar el blanco. Pero ¿sabe qué consecuencia trae el errar el blanco del significado que tiene la palabra pecado? Es que eso trae pérdida. Por un lado, el delito, entonces, pasamos límites establecidos por Dios y por medio del pecado nosotros llegamos a errar un blanco y a perdernos. De hecho, estábamos perdidos, dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Entonces, si podríamos encontrarlo, no quiero hacer yo doctrina de esto, pero simplemente para que vamos viendo cuál es la idea del mensaje, cuál sería la diferencia que podemos encontrar y si lo podríamos ejemplificar, que el pecado tiene que ver entonces con nuestra naturaleza, en tanto que los delitos tienen que ver con los actos propiamente dichos de esa naturaleza. Entonces, Pablo está diciendo acá entre los versículos 2 y 3 que si esos delitos y pecados que nosotros cometíamos antes, todo eso que nosotros cometíamos antes cuando andábamos en la corriente del mundo, en otro tiempo, estaban encuadrados ¿en qué? En ese sistema del mundo. Es decir, el sistema del mundo en que vivimos te impulsa a cometer ciertos y determinados delitos. Repito esto. El sistema del mundo te impulsa a cometer ciertos y determinados delitos. El sistema del mundo, ¿qué es lo que hace entonces? Estimula tu naturaleza de pecado. ¿Para qué? Para cometer delitos. Porque no se olviden,
nosotros no tenemos una sola naturaleza. Le damos gracias a Dios porque hoy tenemos una nueva naturaleza. Pero nos acompaña, no se olvide que la naturaleza a la que la Biblia le llama carne o vieja naturaleza está con nosotros. Entonces, esa vieja naturaleza te la activa o te la puede activar tranquilamente el sistema del mundo. Si bien acá nos dice de que eso era antes, en otro tiempo, pero a veces la naturaleza vieja es activada aún cuando estamos en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué yo les hablo de esto? Porque se termina convirtiendo, la corriente del mundo termina convirtiéndose en un obstáculo y en un riesgo, en un peligro latente a la hora de querer edificar la iglesia del Señor. Por eso yo les dije, cada uno de ustedes y yo somos importantísimos en la obra del Señor. Importantísimos para llevar a cabo el diseño que Dios ha establecido. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuál es ese diseño? Ese diseño es la iglesia. Ese diseño es la iglesia, es usted, soy yo. Porque la iglesia no solamente hace referencia a la institución humana o terrestre, sino que es una institución espiritual que Dios ha constituido, que Dios le ha dado un valor legal, que Dios le ha dado habilitación legal para que funcione acá en la tierra y sea la representante de Cristo en este lugar en donde nosotros habitamos. Entonces no podemos llevar adelante la edificación del cuerpo de Cristo con ladrillos deformados. El mensaje de alguna manera sería, tenemos que dejar de involucrarnos en la corriente o el sistema del mundo. Pablo dice entonces que esa naturaleza de pecado que está dentro nuestro, la Biblia dice que si decimos que no somos pecadores, le hacemos mentirosos a Dios. Pero sí somos justificados y hay una naturaleza nueva que quiere hacer otra cosa, que es agradar a Dios. Entonces la lucha constante que nos habla Gálatas 5 también entre la carne y el espíritu va a ser hasta el día que nos mueramos. Entonces ahí está nuestro desafío como iglesia. Ahí está nuestro desafío como iglesia de hacer las cosas bien para poder estar involucrado y poder ser material calificado en la edificación del cuerpo. Entonces Pablo dice que esa naturaleza de pecado que está dentro nuestro es activada por el sistema del mundo, pero ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza, es lo que hablamos. Somos parte de la iglesia. Entonces eso supondría nos haría suponer de que ya eso no nos debería de pasar, no debería, pero pasa, nos sigue pasando. En otras palabras, lo que se nos está diciendo acá en la palabra de Dios es que si hemos nacido de nuevo, la corriente del mundo no debería de activar tu vieja naturaleza. No debería. Es decir, que si sos perro, no deberías salir corriendo ya cuando pase el auto. Y que si soy un chanchito y me bañan y me lavan, yo no debería volver al lodo y revolcarme de nuevo. Porque si hay una nueva naturaleza, no debería suceder. Y si soy un lorito, yo ya no debería hablar y repetir lo mismo que otra persona me dice. ¿Me están entendiendo por dónde vamos? Entonces, el sistema del mundo no debería de activar tu vieja naturaleza. Y de acá yo pensaba en algo que es impresionante y yo lo veo que es algo maravilloso. La iglesia del Señor, pero la iglesia del Señor está formada por personas que ya no reaccionan al sistema de este mundo. Por eso les digo que ustedes son valiosos. La iglesia de Cristo, la genuina, la verdadera, es aquella que está formada por personas que ya no reaccionan al sistema de este mundo. Igualmente reaccionamos, sí, pero está en nosotros. Está en nosotros que podamos ser parte de lo que Dios quiere hacer. Por eso yo le decía lo determinante que representa usted, que represento yo a la hora de llevar adelante el diseño de Dios. ¿Y qué es diseño de Dios? Yo le dije es la iglesia, pero mire un poquito más adelante en Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miren lo que es el diseño de Dios. Son aquellos que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo se construye la iglesia del Señor? Sobre una piedra angular. Esa piedra angular es Cristo. ¿Cómo se va edificando el edificio? Con columnas, y dice la palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hay columnas, esas columnas, esos cimientos, es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y en donde dice que todo el edificio, 2:21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál es el diseño divino? El diseño divino es una iglesia santa. Eso es diseño divino. Diseño divino no son solamente todas las actividades que nosotros podemos hacer como iglesia y como institución. Diseño divino es que vamos edificándonos y de una manera coordinada, unida, para hacer un templo santo en el Señor a nivel edificio. Pero ¿sabe qué también? A nivel individual. Porque somos una iglesia andante. Usted sale de acá y usted sigue siendo la iglesia, por donde quiera que vaya. Dice acá en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos también edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es diseño divino? Efesios 4. Miren lo que dice el del diseño divino. No tiene mucho secreto el diseño establecido por Dios. ¿Y sabe por qué no tiene mucho secreto? Porque ya Dios se lo reveló a Pablo. Tremenda revelación acerca de la iglesia. Usted quiere conocer más del diseño divino, lea la carta a los Efesios. Quiere conocer los proyectos del Eterno. ¿Se acuerda que hemos comenzado en un tiempo, el año pasado, acerca de lo que es el proyecto del Eterno, que es la iglesia? Lea la carta a los Efesios. Mire lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y fíjese una cosa, lo que dice acá el detalle, constituyó. ¿Saben lo que es la palabra constituir? Es habilitación legal. Dios le dio la habilitación legal a hombres y mujeres con nombre y apellido acá en la tierra para que edifiquen la iglesia. Esto no se trata de que te impongan mano. Esto no tiene que ver con que venga alguien y te levanten pastor o líder. Y eso tampoco no estoy queriendo decir que salgamos y hagamos lo que nosotros queremos sin estar en sujeción a la cabeza. Pero ¿saben con qué tiene que ver esto? Con un reconocimiento de lo alto. Que en donde nosotros, donde quiera que vamos, la gente puede decir, esta persona es un hombre o una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque está constituida. Una cosa es estar constituida, otra cosa es ser llamado. Pero dice que Dios constituyó, le dio carácter legal. De última, la imposición de mano y que te levanten en la iglesia es un detalle en todo lo que Dios ya hizo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Dice, ¿para qué lo que hizo eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se edifica? Conforme a su diseño. ¿Y a qué tenemos que llegar? Esto es maravilloso lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos. Mire, ¿hasta que quién dice que tiene que llegar? Todos. Eso me explotaba a mí en la cabeza. ¿Saben qué? No es uno, no son dos. Es todo. Dios dice hasta que todos. Por eso esto no tiene que pasar a todo como iglesia. Hasta que todos lleguemos a ¿qué? Unidad de fe, conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Eso es diseño divino. Y ese diseño divino, ¿cómo se consigue? Haciendo las cosas que Dios quiere. Guardando sus palabras, guardando sus promesas, ejecutando su palabra, conforme a lo que Él dice, a lo que Él manda. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que donde está nuestra delicia está en la ley de Jehová. Meditamos en ella de día y de noche, y que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Todo prospera cuando la iglesia del Señor es formada a su imagen y semejanza, conforme a sus diseños.
Por eso no podemos permitirnos de que la corriente del mundo siga siendo nuestro camino. ¿Está ahí y podemos pasar por ahí? Claro que sí. Porque esto no significa que nos encerremos en una burbuja y nos metamos en cuatro paredes, no. Pero no podemos permitirnos de que el sistema del mundo siga activando nuestra naturaleza vieja. Ya no. Hay propósito. Hay un propósito, pero los propósitos de Dios solamente pueden ser cumplidos cuando dejamos de ser operadores de este espíritu que lo gobierna y que lo comanda el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire, esos principados, son los que operan en regiones que nosotros no las vemos y que son los que producen que vivamos este clima que estamos viviendo. Yo podría resumirlo en un clima de violencia absoluta en todo el mundo. Eso lo produce esos potestades, esos principados. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que estar por encima de todo eso, para que todo eso comience a cambiar, por lo menos en nuestro entorno. ¿Vamos a cambiar todo el sistema? No lo sé, no creo, no sé. Pero tu entorno, tu mundo sí va a cambiar cuando la iglesia se posicione, porque esto es una cuestión de posicionamiento. Si nosotros no entendemos que tenemos que empezar a dejar de lado delitos que traíamos desde antes que conocimos a Cristo y que ahora los seguimos trayendo a la iglesia, y no vamos a calificar para edificar la iglesia. Y por ende no vamos a poder estar por encima, sino que vamos a estar por debajo. Y Dios no nos mandó a que estemos por debajo. Por eso, insisto, la iglesia es relevante. La iglesia, ustedes como iglesia, yo como iglesia, somos determinantes en este momento que está viviendo el mundo. No podemos pasar desapercibidos. No nos puede comer el sistema. Ya no más. Dice en el versículo 2, en la parte B, dice que este mundo, ¿quién lo domina? Como estábamos hablando, el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es aire? Lo que le acabo de mencionar, aire son fuerzas. El aire tiene que ver con fuerzas espirituales que impulsan todo este mover que está viviendo el mundo. Todo lo que usted que ve que pasa afuera, violencia, inseguridad, manifestaciones sociales, problemas, disturbios que se producen en una cancha de fútbol, en una manifestación, en un lugar en donde hay conflicto político y de lo que usted se imagine, todo es producido por estas fuerzas espirituales. Son fuerzas espirituales que se mueven en regiones. Usted por ahí escuchará, ¿ha sentido cómo se suicidan chicos en determinadas zonas de nuestra ciudad? ¿Por qué justamente sucede en determinadas zonas? Porque son lugares en donde la iglesia no está parada por encima. Y son lugares en donde están gobernando estos príncipes de la potestad del aire. Y son personas que hoy son hijos de desobediencia, operan bajo ese espíritu, bajo las órdenes de ese espíritu. ¿Entiende? Entonces, por eso vivimos todo este clima que vivimos y sus consecuencias. La pregunta es, ¿por qué se vive este clima hoy? Yo me preguntaba, ¿por qué? Y la respuesta es clara. Porque las potestades del aire que están operando en este tiempo son las que producen todo eso. Ahora, ¿quiénes son los que están reaccionando? ¿Quiénes son los que reaccionan a este sistema de violencia que estamos viviendo? Y son todos los que pertenecen al sistema. La iglesia ya no. Por eso insisto, ya no podemos seguir cayendo en la corriente del mundo. Ya no podemos seguir haciendo lo que el sistema a nosotros nos está demandando de alguna manera, porque no lo demanda solamente a los que no están en la iglesia, se lo demanda a todo. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es tu rol como iglesia? ¿Cuál es tu rol como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo? Quizá usted me dirá, bueno, pero ya yo al sistema yo ya no lo puedo cambiar. Es muy difícil cambiar todo lo que está pasando. Pero saben que ese no es nuestro problema. Yo quiero darle la noticia que nuestro problema no es cambiar el sistema. ¿Saben cuál es no sé si llamarle problema, no es nuestro problema, sino que sería nuestra prioridad como iglesia o nuestro rol como iglesia? Nuestro rol como iglesia sería, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puede usted? ¿Cómo pueden cada uno de ustedes? ¿Cómo puedo yo, siendo parte de la iglesia,
neutralizar mi vida. Escuchen lo que le digo. ¿Cómo puedo yo neutralizar mi vida a la corriente de este mundo para que la iglesia llegue a ser lo que tiene que ser? Porque cuando yo logre y cuando usted logre que la iglesia del Señor sea lo que tiene que ser, es decir, lo establecido por Dios, entonces al mundo no le queda otra cosa más que empezar a retroceder. El sistema del mundo comienza a retroceder. Nosotros comenzamos a llegar a lugares en donde los chicos van a comenzar a dejar de suicidarse. La droga en las personas comienza a dejarlas. ¿Por qué? Insisto, porque la palabra de Dios dice, no lo digo yo, de que a la iglesia se le dio la potestad, el poder de estar por encima de toda autoridad, de todo principado y de toda potestad. ¿Dónde dice eso? Efesios 1. Efesios 1, hablando acerca de Cristo, nos dice, leamos desde el 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y fíjese lo que dice acá. ¿Sobre dónde lo sentó a Cristo en los lugares celestiales y lo puso? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, ¿dónde? Bajo sus pies. Y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas. ¿A quién? A nosotros. Y nosotros somos parte de Cristo, o sea, somos su cuerpo, por ende también estamos. Si Él tiene todo bajo sus pies, la iglesia lo tiene todo bajo sus pies. Así que si nosotros logramos ponernos por encima de este sistema, ya no vamos a estar nunca más por debajo. Es algo obvio. Pero ¿cómo se hace? Miren dónde lo dice también, y no quiero perder de que lo leamos. Vamos a Deuteronomio, porque yo escuché esta palabra en Deuteronomio, la verdad que lo escuché, pero qué mala interpretación que teníamos de eso. Y esta palabra la escuchaba cuando yo recién llegaba, como decimos, ¿no?, a los caminos del Señor. Deuteronomio 28:13 dice, Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Me acuerdo cuando en la iglesia decía, y Dios nos puso por cabeza y no por cola, y nos decían los hermanos, y somos cabeza, no somos cola, así que vos si vas a un trabajo tenés que ser el jefe, y si vos tenés algo tenés que tener mucho, tu casa tiene que ser mejor que la de los demás porque te puso por cabeza, ¿no? Miren las cosas que pensaban, pero ahora yo me doy cuenta que esto tiene que ver, ¿sabe con qué tiene que ver estar como por cabeza y no por cola? Esto es una cuestión de posicionamiento, porque el problema que tenemos es un problema, ya lo dijo el apóstol Pablo, es un problema de aire. El problema que tenemos no es con la gente que se manifiesta, ni con los políticos, ni con el mundo en sí. Esto es un problema de aire, de cuestiones espirituales. Y por eso la iglesia tiene que lograr un posicionamiento espiritual. Y ese posicionamiento espiritual, ¿cómo se logra? Miren, dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. ¿Cómo se logra esto? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. En ese mismo capítulo, en el versículo 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y Dios nos los dio a Cristo en estos tiempos, hablando ya en el nuevo pacto. Hoy lo tenemos a Cristo por cabeza. Nosotros somos su cuerpo y estamos sobre toda autoridad, poder, señorío, potestad, principado, y todo está por debajo de la planta de los pies de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia? El rol de la iglesia tiene que ver con un posicionamiento espiritual. Si nosotros como miembros de la iglesia logramos esto,
y vamos a empezar a ver muchísimos cambios en nuestro mundo inmediato. Entonces vamos a entender el Salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No le queda otra. Y caerán 1 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te harán daño. Y aunque ande saeta que vuele así de noche, pero a ti no te pegará. Y pestilencia que ande por todo lugar, pero a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque cuando estamos por encima y no estamos por debajo, el sistema del mundo no tiene efecto. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué es tan importante de que comencemos? Creo que tenemos que empezar a identificar, si es que no los tienes ya identificados. Creo que la tarea, si podríamos hacer un ejercicio, comencemos a identificar nuestros delitos. Porque a veces hemos salido, hemos llegado a la iglesia, Dios nos perdonó, nos dio una nueva naturaleza, pero seguimos viniendo con los mismos delitos a la iglesia. Y eso no nos permite a nosotros de que podamos ser un material de edificación. ¿Me entiende? Entonces tenemos que pasar literalmente, le digo esto, tenemos que pasar como de la noche al día. Si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, esto es como pasar de la noche al día. Esto es como que de repente nos dormimos acá en Salta y nos despertamos y estamos en otro continente. Es así de radical el cambio que hay que hacer. Yo les invito, mi hermano, a que usted comience a identificar sus delitos, eso que nos producen. Y yo también, usted dígame, y a vos también te invitamos a que comencé a identificar esos delitos que producen traspiés, que hacen de que desafiemos los límites de Dios, aún estando en la iglesia, y que a Dios no le permite que se edifique el cuerpo. Por eso yo creo de que ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no logramos identificar nuestros delitos? Yo creo que nadie tiene problema acá de reconocerse. Yo soy pecador. ¿Usted se reconoce pecador? Somos pecadores. Y yo creo que nadie tiene problema en reconocer nuestra naturaleza de pecado. Pero ¿saben cuál es el problema? Que es muy difícil que identifiquemos cuáles son tus delitos. Porque miren para que lo entiendan mejor. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de cometer todos los pecados habidos y por haber. Es más, hasta inauguramos pecado nuevo nosotros. Pero yo les voy a decir una cosa, tanto yo como ustedes seguramente se han profesionalizado en uno o en dos. Piensen en esos delitos antes de llegar a conocer al Señor. Podemos cometer pecado, muchos y de todos, pero siempre nos hemos perfeccionado en uno o en dos. Esos son tus delitos. Esos son los que ya no podés seguir trayéndolo a la iglesia. No sirve. Pedile a Dios. Yo le pido, esta palabra llegó muy, muy fuerte a mi vida. Porque esos delitos no permiten de que la iglesia crezca y que la iglesia ocupe el lugar que tiene que ocupar. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Por qué lo dice si ya somos salvos y ya tenemos una naturaleza nueva? Porque quiere decir de que aún podemos seguir cometiéndolo. Pero dice que si lo confesamos, ¿sabe lo que es la palabra confesar? En el griego es la palabra homologeo, que significa homologar, es decir, volver a decir. Porque nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de confesar ni decirle a Dios, este es mi pecado. Necesitamos del Espíritu de Dios. Por eso le damos gracias por esa naturaleza nueva, porque ahí mora su Espíritu. Y Él es el que nos dice, Julio, esto está mal. Ese es el delito que tenés que dejar de llevar a la iglesia, porque no va a permitir que la iglesia se edifique. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Homologo. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a decir, por lo que el Espíritu Santo me está trayendo convicción y me está diciendo, yo puedo confesar. Y dice que si yo confieso, Él es fiel y justo para perdonar. Seguramente hay muchas cosas para solucionar en nuestra vida y que pueden llevar tiempo, yo no lo dudo.
Pero yo estoy seguro que hay cosas que ahora mismo, hoy, en este preciso momento, usted puede decirle a Dios, esto no va más conmigo, ayúdame. Ayúdame con cómo vivo. Ayúdame con este delito que me sigue acompañando y que produce mucho daño en la edificación del cuerpo. ¿Me entiende? Por eso yo creo, como conclusión mía, ¿no? Yo creo que mi gran ocupación, ¿por qué digo ocupación? Porque si hay algo preocupante, por decirlo, en la iglesia del Señor toda, creo que lo más preocupante, uno piensa que hay que salir a evangelizar y eso nos tiene que ocupar, piensa que tenemos que aprender, enseñar y hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, pero si hay algo preocupante, ¿saben qué? Es de que los miembros de la iglesia del Señor estén viviendo como los demás. Pablo dice que eso era antes, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás. Y lo preocupante es eso, que la iglesia y que el cuerpo, que como miembros de la iglesia del Señor estemos viviendo como los demás. ¿Qué queda? ¿Qué sacrificio queda ya por el pecado? Por lo que hizo Cristo, ya no queda más nada. Entonces yo decía, yo creo que mi gran ocupación desde ahora en adelante, y que he comenzado en este tiempo, desde el lugar que a mí me toca, ¿y saben cuál es el lugar que a mí me toca? Como el de ustedes, partes del cuerpo, hijo de Dios, soy un seguidor de Cristo. Desde ese lugar, esta es mi ocupación, de que yo, mis hijos, mi familia y todas las personas que Él me ponga por delante, todas las personas que Él ponga en mi camino, yo he entendido que tienen que ser instruidas. Tienen que ser instruidas por el Señor, por su palabra. Tienen que ser instruidas. ¿Saben por qué? Porque si vos, los más jóvenes, si me están escuchando, y yo estamos viviendo como viven los demás, y algo no está bien. Yo creo que algo no está funcionando bien en la iglesia. No podemos. Por eso esto que yo le estoy hablando es cuestión de ¿qué? De naturaleza. No es otra cosa. Tengo que llevar entonces mis delitos, llevémoslo a la presencia del Señor, identificarlo, hacer esa gimnasia, identificarlo. Y si ya lo identificas, pedirle al Señor para dejarlo y vayan, definitivamente desaparezcan, no sirven. Porque nuestro delito tienen que ver con ¿qué? Tenemos que hablarlo, tienen que ver con nuestra confesión. Ya no podemos estar reflejando solamente que somos pecadores perdonados y que hemos sido salvos y que tenemos al Hijo de Dios en nosotros y que ahora tenemos la vida eterna. Está bien. Romanos 6:22 resume muy bien eso. Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de su justicia, tenéis como por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Nosotros ahora estamos en ese proceso, la santificación. Esa palabra santidad que tanto tiempo la escuché y la sigo escuchando, tanto tiempo escuché una palabra que ha sido confinada a la religión. Nos enseñaron de que santidad es el arte de no cometer pecado, nada más. No es solo eso, eso es parte. De hecho, la palabra santidad tiene que ver con una acción. ¿Saben cuál es la acción precisa que conlleva la palabra santidad? Es apartarse de, por causa de un propósito. Nosotros no vivimos ahora como golpeando, como decía Pablo, como quien golpea al aire. No hacemos las cosas por hacer, sino que hay un propósito. Lo que decía Javier al principio, hay un propósito. Ya no es solo mi calidad de vida personal, sino que ahora veo la calidad de vida del otro, pienso en el otro, hay empatía, pero solamente podemos ayudarlo cuando hay una calidad de vida en nosotros realmente guiada por la vida del Espíritu. Eso es santidad y estamos en un proceso. Y ese proceso es un fruto, dice Pablo en la carta a los Romanos. El fruto es la santificación. ¿apartarse de qué? Apartarse de toda esa vieja manera de vivir. Ahí está la práctica.
Porque si no, la Biblia no nos hablaría de eso. Si creemos de que ya hemos recibido al Señor y ya está todo hecho y no pasa más nada, no. Hay una naturaleza vieja que cuando te descuidas se levanta y te pasa por encima, te pasa el trapo y no existe más. Y después andamos ahí agachados, sin ganas. Somos hijos de Dios y andamos deprimidos, ya no queremos ir a la iglesia porque me siento mal, porque caí de nuevo en lo mismo y que ya Dios no me perdone. Ya empezamos a dudar de la salvación. Empezamos a dudar si Dios me salvó o no y empezamos a hacernos preguntas estúpidas de que si soy salvo o no soy salvo. Si Dios ya te salvó, lo único que te está diciendo ahora de que ahora tenés que comenzar a alimentar más esa naturaleza nueva para que esa vieja se vaya muriendo. Y es ahí entonces que empezamos a ver cuáles son mis delitos, identificarlos. La nueva criatura ya está, necesita ahora ser alimentada y que esa vieja naturaleza muera. Para terminar, fíjense en que hay personas que quizás nunca estuvieron en esos pecados catalogados graves, ¿no? Porque nosotros hasta eso hemos hecho, hemos catalogado los pecados, que hay pecados graves, pecados más o menos, hay pecados que son chiquitos o leves, pero hay personas que quizás nunca pasaron por la adicción a las drogas, por ejemplo. Quizá hay personas de que nunca pasaron por pornografía, por prostitución, no mataron a nadie. Pero ¿sabe una cosa? A la hora de hacer iglesia y de edificar el cuerpo, esas personas les salen esos otros pecados catalogados pequeños y son un poco envidiosos o chismosos o murmuran y sale eso y eso te convierte en ese ladrillo que no tiene forma para edificar. Porque para Dios el pecado, es todo lo mismo. ¿Qué sucede? Una persona que no conoce sus delitos, de repente los mete en la iglesia. ¿Y qué pasa? Si tenemos una persona que antes de conocer al Señor era pleitero, y es muy probable que traiga pleito en la iglesia si no lo saca definitivamente. La palabra dice, el que hurta no robe más. No contristemos al Espíritu. No traigamos esos delitos. El que es chismoso, y seguramente la iglesia ahora, en la modalidad evangélica, te traerá chisme también. Te traerá murmuración. El iracundo llevará ira. Y todas esas cosas que hacíamos cuando en otro tiempo, cuando estábamos en la corriente del mundo, todo eso de repente venimos y lo traemos a la iglesia. Solamente que ahora en la iglesia ya nosotros lo tuneamos, ya ahora lo hemos adaptado al evangelio. Ahora, todo lo que hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor, ahora lo traemos a la iglesia, pero lo adaptamos en esa terminología evangélica. ¿Quiere que le dé algún ejemplo? Pero no se van a enojar. Dice, recién nos hablaba Javier de la idolatría. ¿Saben que la idolatría es una forma también de transmitirse en la iglesia? Miren, a nosotros antes, yo asistía siempre a estos cultos del milagro, del Señor y la Virgen. Llegué al conocimiento del Señor y Dios me sacó eso. Entonces de repente vienen y nos sacaron al Señor y la Virgen, pero ahora nos pusieron al líder de la iglesia. Nos pusieron el pastor. Antes adoraba al Señor y la Virgen, ahora adoro al pastor. Pobrecito, el pastor no está hoy. O adoro al líder, ¿Saben por qué? Porque en las personas está eso de idealizar personas. Nunca conocieron, yo conocí personas que se fueron de las iglesias porque no les gustó la actitud o algo que pasó con otra persona que hizo mal en la iglesia y se fueron. Y se fueron a buscar otras iglesias y a tratar de buscar otras personas que reemplacen a esa persona que hizo mal. Esa manera de idealizar personas no es otra cosa más o no es otra forma más de poder ver en eso un principio de idolatría, y eso se mete en las iglesias. Entonces, personas que se escandalizan. Antes yo
¿Escucharon esa canción que decía todos los domingos, pedirle a San Antonio que me mande un novio? Antes era pedirle a San Antonio que nos mande un novio. Y ahora tenemos en la iglesia, buscamos un profeta que nos diga con quién nos vamos a casar. Antes acudíamos a los brujos, a los hechiceros que nos digan cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer para salir de determinada situación. Ahora en la iglesia esperamos que venga un profeta y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Hermano, tenemos que ser edificados en la iglesia del Señor. Y la única forma es por medio de su palabra. Identifique cuáles son esos traspiés en nuestra vida y que nos siguen haciendo tropezar y que siguen retardando el diseño establecido por Dios, que es su iglesia. Porque la iglesia tiene que estar, ha sido diseñada para estar por encima de todo y no por abajo. Entonces fíjese que ese espíritu es el mismo que operaba antes, nada más que ahora solo opera acá también a modo evangélico. Ahora sí termino. ¿Qué quiero decirle? Que entonces, cada uno de nosotros, yo les dije, somos determinantes. ¿Son relevantes en el cuerpo? Son relevantes. O pueden al menos ser relevantes. Nos quedan dos cosas, como decía Pedro. Usted y yo podemos llegar a ser una piedra viva, santificado en el Señor, para la edificación de la iglesia, para beneficio de la gente. O podemos llegar a ser una piedra de tropiezo. ¿Sabe lo que es la piedra viva, no? La piedra viva era la que, junto con la columna, nacía por encima de la piedra angular. Y se compara a la piedra viva como el ladrillo, que somos cada uno de nosotros como parte de la edificación del cuerpo. Dios quiere contar con ladrillos y con piedras vivas, que son de primera. No está el hermano Cruz acá, él sabe. Ladrillos de primera para la edificación. Primera de Pedro 2:5 dice eso. O bien vamos a hacer una piedra de tropiezo. Por eso tenga en cuenta cuál fue ese especial pecado. Yo no vengo con la idea de hacerle recordar cosas, no. Sino de que tengamos en cuenta de que todo lo que hacíamos en otro tiempo, y si hay cosas que hoy siguen acompañándonos, pídale a Dios que podamos dejar de lado. Para que podamos tenerlo en control a eso que nos cuesta quizás. Podamos tenerlo bajo el control hasta que sea totalmente erradicado de nosotros. Porque ¿sabe una cosa? El peligro de que la iglesia no se edifique, ¿saben cuál es? Es la vida no transformada de tu vieja naturaleza. Si tu vieja naturaleza no es transformada definitivamente, y más que piedras vivas vamos a ser piedra de tropiezo. Me quedo con esta frase y yo le pido que nos pongamos de pie y vamos a orar. El peligro de que la iglesia no se edifique es la vida no transformada de nuestra vieja naturaleza. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque en ti encontramos el perdón y tú nos ayudas, Señor, en nuestras debilidades. Te pido, Señor, de que nos ayudes, Señor. No queremos contristar tu espíritu. No queremos, Señor, hacer nada indebido. Queremos ser realmente un material bueno, de primera calidad, para que podamos edificar tu iglesia. Para que nuestra calidad de vida no mengue, Señor, sino que cada vez seamos mejores y podamos ser útiles, Señor, en nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a todos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude con nuestra vieja naturaleza. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, tome lugar en nuestra vida, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que tome posicionamiento, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, para que también nosotros tomemos un lugar de privilegio y de posición para dar batalla, Señor, en este sistema. No a las personas, no al mundo literalmente, sino que podamos ser personas que podamos batallar
desde una posición, desde esa posición que no tiene que ver con un nombre, con una posición acá en la tierra, sino con una posición de autoridad, por fe, por el poder de tu palabra, por ser contenedores de la verdad, por ser personas que ejecutamos lo que tú nos mandas, por ser personas que guardamos lo que tú nos pides. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana y bendigo a toda tu iglesia. Gracias porque ellos son importantísimos, Señor, para tu obra. Cada uno de estas personas, de mis hermanos, Señor, son un material único, Señor, para llevar adelante, Señor, tu obra, tu iglesia, Señor. Ayúdanos en este tiempo y en este tiempo de este clima tan difícil que se vive, Señor, que la iglesia pueda ser protagonista, Señor, y pueda llevar adelante todos tus propósitos. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice tu palabra. Y esto es los que conforme a tu propósito han sido llamados. Y estamos convencidos de que tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana yo te doy gracias, te alabo. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar acá. Gracias por brindarnos, Señor, de toda tu palabra, de toda tu sabiduría. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano.